¿Sabías que 95% de los cánceres tienen cura? Sí, 95%. Pero existe una condición que depende 100% de ti. En el video de hoy te voy a traer 11 señales que te pueden ayudar a sospechar de un probable cáncer. Y sabemos que la prevención es todo. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos. Y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente en San Pablo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Para pasar en consulta, te voy a dejar el link aquí en la descripción y un código QR aquí en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre un tema serio, importante, porque te voy a dar algunas señales para que puedas sospechar que tal vez un cáncer está rondando tu casa, tu cuerpo. Y obviamente, no quiero que se desesperen con esta información. Es una información para que tú entiendas que es momento de pasar en consulta, de hacer un check-up. Y otra cosa, si tú eres un hombre de más de 40 años o tienes tu papá, tu hermano, tu tío, tu amigo que tiene esta edad y está con alguna de estas señales, mándale este video, porque realmente puede cambiar la vida de estas personas. Sabemos que la prevención del cáncer es importantísima, tal vez más importante que el diagnóstico y que el tratamiento. Y realmente, si tú consigues detectar cualquier tipo de cáncer antes de llegar a una etapa más agresiva, 95% de estos van a tener una chance de resolver. Entonces, este video es importantísimo. Antes de continuar, te pido que te inscribas, que dejes tu like, que dejes tu comentario y que me digas si alguno de estos señales te ayudó a hacer un diagnóstico de cáncer en tu familia o en tus amigos, etc. Entonces vamos a comenzar con el primer señal. Pérdida de peso inexplicable. Y no estamos hablando de dieta, de ejercicio, no, estamos hablando de cuando una persona que tiene una rutina normal, come normal, no cambió absolutamente nada en la vida de ella y empieza a perder peso sin motivo. Eso es un señal de sospecha. ¿Por qué? Porque si una persona viene perdiendo peso y está haciendo la misma rutina, existe algún mecanismo dentro del cuerpo que está haciendo quemar más calorías. Probablemente puede ser un cáncer. Como les digo, esto no quiere decir que si estás perdiendo peso te tienes que desesperar y pasar en consulta con médico. No, este señal junto con otros te pueden levantar una sospecha y hacerte pasar en consulta con un médico especialista. Señal número 2, fatiga y somnolencia extrema. Y de la misma forma, no estoy hablando de cansancio, de estrés del trabajo, de personas que trabajan en la noche, que están cansadas todo el tiempo, personas que tienen la testosterona baja, etcétera, etcétera. Estoy hablando de personas que mantienen la misma rutina todo el tiempo, trabajan de la misma forma, en los mismos horarios y de la nada empiezan a sentir un cansancio extremo. Las cosas que eran cotidianas se tornan muy cansativas. Por ejemplo, ir al trabajo o jugar con los hijos cuando llegan del trabajo se tornan actividades muy, muy cansativas. Entonces, puede ser que exista alguna relación con algún consumo de energía, por ejemplo, de pérdida de peso, etcétera, etcétera. Y eso te puede llevar a sospechar que está en la hora de marcar tu consulta. Y esto es porque tu organismo está en una guerra constante contra el cáncer, ¿no? Es muy posible. Y normalmente, por ejemplo, te cuento la historia de un paciente que llegó a la consulta que dijo, bueno, doctor, mire, no me estoy sintiendo muy bien. Antes me gustaba llegar a la casa, jugar con mis hijos y ahora me siento muy cansado. No sé qué pasa, estoy bajando de peso. A él hicimos algunos exámenes y vimos que su hemoglobina, que es el examen de sangre, estaba un poco más bajo. Entonces, más un señal de que algo estaba consumiendo energía y hicimos un screening, ¿no? Vimos al paciente como un todo, hicimos varios exámenes y encontramos un cáncer que felizmente conseguimos tratar y ese paciente está súper bien. El tercer señal son nódulos fijos y que no causan ningún dolor en el cuello, las axilas o en la región inguinal. Normalmente, cuando salen algunos nódulos, cuando estás con infección o con resfriado, son nódulos que salen y duelen un poco. Estamos hablando de nódulos que están ahí por años y no se mueven, son medio duros, fijos y no generan ningún tipo de dolor. Esos nódulos, tanto en el cuello, en las axilas o en la región inguinal, pueden ser un señal
de que está en la hora de pasar con tu médico de cabecera. Por ejemplo, en mi especialidad, nódulos en la región testicular no son nada normales. Tenía un paciente de 35 años de edad que un día sintió un nódulo. Se golpeó sin querer y se tocó el testículo y sintió un nódulo y dijo, bueno, debe ser porque me golpeé. Y lo dejó así. Pasaron 6, 7 meses y el nódulo todavía estaba ahí y había crecido. Entonces él se tocó de nuevo y sintió que el nódulo había aumentado de tamaño, se asustó y pasó en consulta. Descubrimos que tenía un tumor en el testículo que había aumentado de tamaño. Felizmente lo conseguimos retirar y ese paciente se curó. Señal número 4, aumento abdominal raro. Y no estamos hablando de engordar, de comer rico y que por eso estoy panzón o de beber bastante y estoy panzón por eso. No, estamos hablando de una condición en cuando el paciente empieza a tener un aumento de la barriga extraña, sin una causa aparente, sin aumentar la ingesta de comida, sin aumentar la ingesta de bebida, etcétera, etcétera. Eso puede ser relacionado a ascitis, que llamamos un aumento de líquido en la región abdominal, que puede estar relacionado a algunos tipos de cánceres. En las mujeres, de ovario, y en los hombres, cáncer de páncreas o de otros órganos relacionados. Asociado a otras señales que ya mencioné. Es bien característico una persona que es bien flaquita de las extremidades, ¿no? Y tiene una panza un poco diferente, un poco rara. Mucho cuidado. Tiene que generar una alarma para buscar ayuda. La señal número 5 son linfonodos. Los linfonodos son inflamaciones que se generan cuando las personas tenemos alguna infección, alguna gripe, y se pueden generar aquí en el cuello, en las axilas, en la región inguinal. Normalmente los linfonodos más sospechosos son linfonodos, o son bolitas que son duras, que no duelen y que no se mueven. Señal número 6, dolor de cabeza, muy importante, o un dolor de cabeza nuevo que no existía. Y no estamos hablando de enjaqueca o de dolores de cabeza por estrés, etcétera, etcétera, sino estamos hablando de personas que tienen una rutina normal y de la nada empiezan a tener dolores de cabeza muy fuertes y que no mejoran con nada, dolores de cabeza inexplicables. Esos pueden estar relacionados a veces a tumores en la región cerebral. Llegó un paciente una vez que tenía dolores de cabeza muy fuertes, que no mejoraban con nada y comenzaron de la nada. Lo investigaron totalmente y en una tomografía descubrieron que tenía un pequeño tumor en la región cerebral. Se operó y felizmente también está mejor. El señal número 7 tiene relación con la autopalpación de la región de los testículos y las mamas en nosotros los hombres en búsqueda de nódulos. Es muy importante que cuando vayas a tomar baño, palpes de vez en cuando tus testículos para ver si ellos están lisos, si no tienen ninguna alteración, si no tienen ningún nódulo, ningún crecimiento extraño, ¿ok? Eso es súper importante. Siempre es bueno que pases alrededor la mano de ellos para que veas si no estás sintiendo ninguna nodulación, ninguna cosa rara, o para ver si no están creciendo, tienen un crecimiento extraño. De la misma forma en las mamas. Cáncer de mama no da solamente en las mujeres, también los hombres pueden tener y es más raro y más agresivo. Entonces, mucho cuidado con eso. El autoexamen es súper importante. Señal número 8, fiebre inexplicable. Y no estamos hablando de una fiebre relacionada a una gripe que te dio por 2, 3 semanas. Estamos hablando de fiebre en una persona que no tenía ningún problema y que empezó con fiebres de 37, 37,5, inexplicables, que se dan por mucho tiempo, por tiempo prolongado. Pueden ser relacionados a algunos cánceres en la sangre, como la leucemia, como el linfoma, ¿ok? Entonces es importante que, si está relacionado con otras cosas que ya mencioné, buscar ayuda. Señal número 9, y esto viene relacionado a mi especialidad, a la urología, sangramiento en la orina. Sangramiento en la orina no es normal, señores, y deben preocuparse para intentar descartar cáncer en la vejiga, que es la tercera causa de cáncer más común en el hombre. Normalmente sangre en la orina, estamos hablando de sangre visible. Si ya te pasó, no te asustes porque cáncer no es la causa más común. Es la causa más grave y tenemos que hacer investigación para descartar eso, pero no es la más común. La más común son infecciones, son sangramientos porque tu próstata está grande, obviamente ahí por cáncer en la vía urinaria. Entonces, si tú tuviste ese problema, también es importante que pases con un urólogo. No lo dejes así.
por favor. Señal número 10. Alteraciones en la parte fecal al momento de ir al baño y de defecar. Alteraciones en el estilo, o sea, en la forma, en el formato de tus heces. A veces salen heces más afiladas, o a veces salen heces con una mixtura de un poco de sangre también, puede ser un señal. No es lo más común. Sabemos que lo más común en ese caso son problemas de hemorroides, de fisuras, etcétera, etcétera. Pero pueden levantar un señal de alarma si se combinan con las otras que ya te mencioné. Alteraciones en el flujo, ¿no? Que tengas diarrea o que estés más resecado de un día para otro, que no consigas entrar al baño, son algunas señales de alarma para buscar acompañamiento. Y también para realizar exámenes, ¿no? Sabemos que la colonoscopía, por ejemplo, a partir de los 45 años es muy importante para todos los hombres, ¿ok? Entonces, busquen ayuda. El especialista encargado por esta parte es el coloproctólogo, ¿ok? Y la señal número 11, que es muy importante, muy peligrosa, es sangre al momento de toser. Hemoptisis es el nombre científico, ¿ok? Cuando una persona empieza a toser mucho y sale sangre por la boca también es un indicativo de que alguna cosa no está bien. Eso asociado a falta de aire y otros síntomas pueden ser indicios de cáncer, de cáncer en el pulmón, ¿ok? Entonces es importantísimo pasar en consulta con un médico internista, con un neumólogo para intentar descartar otras cosas. No estás solo, busca ayuda. Espero que este video te haya ayudado. Nos vemos en la próxima. Y ahora te voy a dejar un video sobre cómo aumenta la próstata en los hombres. Chao, chao.